Hola, vamos a hablar un poco sobre la estructura de la materia. Las primeras personas que se preocuparon por explicar la estructura de la materia fueron los antiguos filósofos griegos. Específicamente los primeros fueron Demócrito y Leucipo. Ellos decían que si tomábamos un trozo de metal y empezábamos a partirlo primero en dos y luego nuevamente y nuevamente en partes cada vez más pequeñas, se llegaba al momento en que ya no se podía partir más, que ya no se podía dividir más. En ese punto íbamos a encontrar la partícula que no tiene partes, la partícula indivisible. En griego, el átomo. Átomo quiere decir literalmente sin partes. Demócrito y Leucipo decían que todo lo que existía, todo lo material que existía estaba constituido por estas pequeñas partículas indivisibles, esféricas y perfectas. Ellos decían también que todos los materiales se diferenciaban entre sí por ciertas características de sus átomos. Entonces existían para ellos dos, para Demócrito y Leucipo, diferentes tipos de átomos según su tamaño, su peso, la posición en el material, pero siempre mantenían su forma esférica. A este pensamiento atomista se le pone como contraposición el pensamiento de Aristóteles, otro filósofo griego, un poco posterior a Demócrito de Leucipo, que dice que la materia es continua, es decir, que no tiene partes. La teoría de Demócrito de Leucipo es la teoría discontinua de la materia. ¿Por qué discontinua? Porque tiene pequeñas partículas que llamamos átomos. En cambio, Aristóteles dice que no, que la materia es continua y que las características de los materiales, las diferentes características de los materiales, se deben a que tienen una composición diferente de lo que el mismo Aristóteles llamaba los cuatro elementos fundamentales. Para él todo está conformado por los cuatro elementos o por una combinación de esos cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego. Ya sabemos que la razón la tiene, en cierta medida, la razón la tenía Demócrito de Leucipo. Sin embargo, el pensamiento aristotélico fue el que se impuso en la historia. Y por más de 2000 años fue el que imperó en el pensamiento científico, ¿cierto? Fue el que se mantuvo. Bueno, para comprender aún más vamos a analizar lo que es el átomo en la actualidad. O para continuar con esta introducción, vamos a mirar el átomo en la actualidad, cómo lo podemos entender. De manera elemental, de manera muy sencilla, podemos decir que el átomo tiene dos regiones. Una región que llamamos la región nuclear y otra región que es la región electrónica o corteza. En la región nuclear vamos a encontrar los protones, que son partículas subatómicas. Partícula subatómica quiere decir que es más pequeña del átomo o que compone el átomo. De las partículas subatómicas de los protones, que son de carga positiva, y las partículas subatómicas neutrones, que son de carga neutra. Estas dos se encuentran en el núcleo del átomo. Y alrededor de ese núcleo vamos a encontrar, en lo que llamamos la región electrónica, vamos a encontrar a los electrones moviéndose en torno a ese núcleo. Y los electrones son de carga negativa. Un ion, ¿qué es un ion? Un ion es un átomo con una carga eléctrica, que puede ser positiva o negativa. Si el átomo tiene carga eléctrica negativa, entonces se puede decir que tiene más electrones que protones, porque al tener más electrones que son de carga negativa, entonces su carga total va a ser negativa. Pero también se da el caso contrario, cuando tiene más cargas positivas, entonces se dice que tiene más protones que electrones. Eso es un ion, un átomo cargado eléctricamente, pues. ¿Cómo hacer para identificar un átomo? Existen dos formas de identificar un átomo. Una es identificando su número atómico, que es algo así como el documento de identidad del átomo. El número atómico es la cantidad de protones que tiene un átomo. Es la cantidad de protones que tiene. También se puede utilizar lo que conocemos como la masa atómica o el número másico de un átomo. Ese número másico o la masa atómica se representa con la letra A y el número atómico se representa con la letra Z. Bueno, vamos a hablar de la masa atómica. Entonces la masa atómica se calcula o se conoce sumando la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Se suman los protones con los neutrones. ¿Por qué no se tiene, si estamos hablando de número másico, de masa atómica? Entonces diría alguien, no, entonces tenemos que considerar también los electrones, porque en el átomo tenemos tres partículas: electrones, protones y neutrones.
Pero yo les acabo de decir que solamente vamos a utilizar, para saber el número másico, la masa atómica, solamente vamos a utilizar los protones y los neutrones. ¿Por qué no se utilizan los electrones? No se utilizan porque su masa es despreciable, es muy pequeña. Entonces no se considera. Solamente se considera para conocer la masa atómica, los protones y los neutrones. Además, también podemos, a partir de esta definición de la masa atómica, que es la sumatoria o la suma de protones más neutrones, podemos, de ahí se podría decir, se podría calcular el número de neutrones. Si queremos saber el número de neutrones, lo que deberíamos hacer es restarle a la masa atómica la cantidad de protones y ahí encontraríamos el número de neutrones en un átomo.